La placa del automóvil es un elemento fundamental para poder circular en las carreteras del suroeste de la Florida y en los estados del país en general. Pero ¿qué pasa si perdemos ese elemento tan importante que garantiza nuestra identificación en el momento que estamos a bordo de un vehículo o conduciendo uno? Pues hoy el abogado Cristóbal Saya de la firma Saya Gallagher nos cuenta al respecto de qué hacer en caso del robo o pérdida de la placa. Cristóbal, bienvenido una vez más a De Latinos al Día. Siempre un placer, gracias. ¿Es frecuente esta situación de robo o pérdida de una placa? Sí pasa con consecuencias muchas veces, porque obviamente hay gente que no tiene el derecho a manejar y roban la placa para ponerla en el carro o puede ser por un crimen, pero sí pasa en estado. ¿Qué debemos hacer entonces si la placa de mi automóvil fue robada o se me extravió? ¿Qué hacer? Es importante a contactar, si es el sheriff, pero el departamento, el DMV, Department of Motor Vehicles, es importante hablar con ellos a darles reporte que alguien robó la placa, porque si alguien está manejando un carro con su placa, que la policía siempre que va a investigar eso va a mirar a la placa y conectar su nombre con ese carro, que sea que se está haciendo. Es importante siempre reportarlo. Entonces debemos reportarlo a este departamento y ahí es cuando se me emite una nueva placa. ¿Qué debemos hacer? Siempre tiene que obtener una nueva, pero es importante explicar a ellos siempre que alguien lo robó, porque usted no quiere estar implicado en un crimen o una acción. Cristóbal, pero muchas veces los hispanos nos acostumbramos a coleccionar las placas de los automóviles, nos gusta tenerlas pegadas en la casa o enviarlas a los amigos en nuestros países. ¿Me la puedo llevar? ¿Es esto permitido? ¿Qué debemos hacer para garantizar que después no tengamos dolores de cabeza mayores en el futuro? Sí se puede, pero tiene que otra vez ir al DMV y preguntar que quiere quedar con la placa. Cada 5 años yo creo que es que tiene que tener un nuevo placa. Por ejemplo, tenemos placas con temas de nuestro nombre. Podemos quedar con esa placa, pero tenemos que hablar con el DMV otra vez a explicar que queremos la placa y ellos te van a decir si se puede o no. Sabemos que las leyes en cada estado son diferentes, pero si yo compro un carro usado, ¿cómo puedo investigar el historial de la placa que tiene ese automóvil, por ejemplo? Pues no es tan importante en el estado de Florida saber la historia de la placa, porque en el estado de Florida no podemos dar nuestra placa a otra persona si no son familiares, son gente de su familia. No puede darlo a un extranjero. No es importante saber la historia de esa placa. Ahora en otros estados sí es importante, pero no acá. Es decir, que en la Florida entonces la placa pertenece al dueño del vehículo, más no al vehículo. Exacto. Y de esa forma es en función del dueño del vehículo el manejo de la misma y no se la tiene que heredar al nuevo dueño. Exacto, pero recuerda, en cada estado es distinto y diferente. Hay otros estados sí se va con el vehículo, pero aquí no. Continuando en esa temática de lo que se maneja en otros estados por las personas que vienen a veces a residir aquí en el suroeste de la Florida, es importante aclararles a ellos también. ¿Se puede borrar el historial de la placa en los otros estados, por ejemplo? Yo creo que siempre el gobierno controla la placa de DMV. En ese estado tiene que hablar con ellos sobre la historia, quién lo tuve, qué está pasando con eso. Es siempre, si hay pregunta, habla con el DMV, con la persona o la agencia que está encargado de las placas en este estado. Lo importante entonces en este caso es estar pendientes de nuestra placa y si se desaparece, ponerse en contacto con el Departamento de Motores y Vehículos para dejarles saber la situación, ¿verdad? Sí, y si alguien está quitando una placa de un carro a ponerlo a otro carro, es un crimen. Recuerda eso, también si es su carro, no debe hacer eso. Muchas veces pensamos que es nuestra placa, puedo ponerlo donde quiero, no funciona así. Y si te agarran es un cargo menor al mínimo y es un cargo donde vas a tener que ir al juicio y es posible ir al cárcel por hacer eso. Es un tema delicado entonces. Sí, es algo que lo toman bien serio. No se puede estar jugando cambiándole las placas de los carros. Manejando un carro no es un derecho, ¿verdad? Te dan el permiso a hacerlo, pero ellos pueden quitar ese permiso bien fácil. Y de ahí la concepción del privilegio de manejar en la Florida. Exacto. ¿Qué acarrea también sus responsabilidades? Exacto. Es bien importante comunicar con el DMV cuando tiene una pregunta sobre su placa. Cristóbal, muchísimas gracias.
Un placer. Así es, era el abogado Cristóbal Saya de la firma Saya & Gallagher, y si usted está en la búsqueda de asesoría legal, en nuestro sitio en la red podrá encontrar más información para que se ponga en contacto con esta firma que los representa y que por supuesto van a ustedes si necesitan alguna ayuda en caso de un accidente automovilístico. Ahora vamos a conocer qué tenemos en el calendario comunitario. Recuerdan, hay muchas actividades para esta semana, así que Carlos nos tiene un poco más acerca de las mismas. Llega el primer viernes del mes y con él la celebración del Art Walk o Caminata de Arte este 5 de marzo. La actividad se cumplirá entre las 6 y las 10 de la noche en el downtown de Fort Myers, y este sábado 6 de marzo habrá un festival de arte en Patio de León entre el mediodía y las 4 de la tarde. La actividad del viernes incluye una docena de galerías, también música en vivo y el tradicional after party que este mes de marzo se cumplirá en Spears of Bacchus, localizado en Henry Street. Amantes del arte tienen la invitación a disfrutar este fin de semana del Art Walk. Suena muy interesante esta invitación.